Estamos acercándonos hacia el final de nuestra serie y hoy día vamos a ver el capítulo 14, Marcos, capítulos 14, versículos 3 al 9, versículos 1 al 9. Marcos, capítulo 14, versículos 1 al 9. Voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Usted puede seguir la lectura en su Biblia o también en la pantalla. Faltaban solo 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban con artimañas cómo arrestar a Jesús para matarlo. Por eso decían, no durante la fiesta, no sea que se amotine el pueblo. En Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados para qué este desperdicio de perfume podía haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. He titulado nuestro mensaje del día de hoy, Los otros 12, entre la indignación y la aprobación. Hoy día vemos un relato nuevamente donde la persona que aparece siguiendo a Jesús no tiene nombre. Y hay varias consideraciones que quiero plantear, varios datos previos antes de entrar de lleno al pasaje y que tienen que ver con el libro de Marcos, con el Evangelio según San Marcos. Lo primero del relato es que esta historia, este relato acerca de la mujer de Betania que unge a Jesús con perfume carísimo, costoso, está en los 4 evangelios. Está en los 3 sinópticos y está en el Evangelio según San Juan. Pero cada uno de los relatos tiene particularidades y como ya hemos visto, esas particularidades en cada uno de los relatos de los evangelios, de los diferentes evangelios, tienen que ver con la intención que el autor, en este caso el autor del Evangelio según San Marcos, busca dar al mensaje que él quiere comunicar a las iglesias del primer siglo. Estas diferencias entonces nos hablan de aquellas particularidades en el mensaje que es propio de Marcos. Lo segundo es que en este pasaje, como ya les adelanté, ya les mencioné, la mujer no tiene nombre. Nuevamente es una persona anónima, a diferencia del Evangelio según San Juan que la va a identificar con María. Pero aquí en Marcos, bajo esta lógica que hemos venido estudiando ya por varias semanas y reflexionando varias semanas, ella es una de las personas no reconocidas, no es parte de los 12, oficialmente de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos de Jesús, pero es considerada de todas maneras una discípula de Jesús. Aún sin nombre, aún sin un protagonismo, aunque no ha pasado a la historia, no ha quedado en la historia el registro de quién es ella, para Marcos, esto nos habla ya de que esa identificación o esa persona podríamos ser perfectamente nosotros también. Podríamos identificarnos en aspectos de lo que significa ser discípulo para esta mujer, nosotros también hoy en día. El tercer elemento es que Marcos, siendo el primer escritor del primer evangelio, siendo Marcos el primer evangelio del que beben los otros 2 evangelios sinópticos, presenta o es el primero en presentar esta idea de que esta mujer es alabada por Jesús y su acto, esta acción de honra a Jesús a través del perfume, será recordada en todas partes donde se predique el Evangelio.
Marcos introduce esta idea y este también es un énfasis que tiene todo que ver con el sentido del texto o de este pasaje en el contexto. Este énfasis se convierte o se va a convertir en una clave de lectura al momento de acercarnos al pasaje. Marcos, en cuarto lugar, es el evangelio que marca una diferencia respecto de esta unción con perfume respecto a la mujer. Juan va a decir que Jesús unge los pies de Jesús. Marcos dice que Jesús es ungido por esta mujer en su cabeza. Y eso va a indicar, nuevamente, como decíamos hace un ratito atrás, cierta intención en la propuesta, en la reflexión que quiere hacer llegar a través del Evangelio el autor de Marcos para nosotros, para el primer siglo y para nosotros también hoy en día. Tiene un significado particular. En quinto lugar, es Marcos quien lanza esta primera idea como primer escrito acerca de que este acto de la mujer es un adelanto a la muerte misma del Señor Jesucristo, la misma muerte de Él. Y tiene relación, él asocia, Jesús interpreta que esta acción está apuntando hacia el hecho de su muerte. Subraya entonces esa relación con la muerte de Jesús entregándose por nosotros y es un adelanto de lo que van a surgir en los pasajes siguientes en relación con la pasión y la muerte del Señor. Hay varios elementos entonces particulares de Marcos y que tienen que ver con esta intención de lo que nos quiere comunicar, lo que quiso comunicar en el primer siglo y también lo que se nos quiere comunicar hoy en día. Respecto de la unción de la cabeza, esta diferencia que hace él, Marcos, al decir que Jesús fue ungido en la cabeza, apunta a un hecho cultural y conocido por todo el pueblo judío en aquella época y hasta el día de hoy. El ungir los pies con perfume no tiene muchos antecedentes bibliográficos en la tradición judía. Por lo tanto, pasa casi como algo que no tiene una interpretación o no tiene un sustento o una comprensión más profunda de lo que sí añade Marcos al decir que esta unción fue en la cabeza. Quienes eran ungidos en la cabeza por los profetas en la antigüedad eran los reyes designados por Dios para ejercer el mandato y gobernar sobre el pueblo de Israel. Así es que este acto de ungir la cabeza, no los pies, según Marcos, el acto de ungir la cabeza es un acto comprendido por toda la cultura judía y todo el contexto a quienes escribe el autor de este primer evangelio. Se entiende que aquel que recibe la unción con un perfume, con aroma, con fragancia, era aquel designado por Dios para ser rey sobre Israel. Marcos entonces describe este gesto de la unción que consiste en derramar este perfume, este aceite, dice, de nardo puro, tremendamente costoso, sobre la cabeza de Jesús para señalar que Él será el futuro rey designado por Dios. Esto añade un giro en lo que ha venido siendo la identidad de Jesús revelada poco a poco en el Evangelio según San Marcos. Este ungimiento real, fíjese que es importante lo que menciona el pasaje, no ocurre en un lugar sagrado. Tampoco lo hace un profeta, como se esperaría que se hiciera. Este ungimiento real se produce en un hogar. Este reconocimiento de que aquel que está sentado en la mesa es el rey designado por Dios ocurre en una casa. Y no es pronunciado por un profeta, lo hace una mujer. Y además de ser una mujer, recordemos que en la cultura la mujer tenía un valor, en la cultura judía de aquella época la mujer tenía un valor inferior al del hombre, además no tiene nombre. No se le atribuye un nombre para identificarla. Y esto nos habla ya, queridos y queridas, de que el reconocimiento de Jesús como Rey es un acto que debe comprender las esferas más cotidianas y triviales de la vida. A Jesús no lo reconocemos cantando hoy día, esta hermosa canción que cantamos un ratito atrás. No lo reconocemos Rey solamente con nuestros labios en las cuatro paredes del templo.
a Jesús se le reconoce como rey en todo el quehacer de lo cotidiano, por muy trivial que sea los espacios y por muy no sagrados, entre comillas, que sean. Todo lugar es sagrado en la medida en que consagramos esos espacios para vivir para Dios, en lo cotidiano, en el hogar. Pero no me quiero detener ahí porque el mensaje del día de hoy apunta a dos acciones o dos símbolos particulares en la acción de la mujer. Este acto de la mujer no es entendido por los presentes, dice el pasaje, y se convierte en un escándalo. Se indignan por aquello que ha ocurrido y que la mujer ha hecho. Yo me imagino, usted se puede imaginar esta mujer irrumpiendo en un lugar que no es su hogar, no ha sido invitada, irrumpe atrevidamente, valientemente también, rompe el frasco de alabastro, el perfume seguramente se esparce por toda la habitación, por toda la casa, y lo que para la mujer era un acto de adoración, de reconocimiento a Jesús, ese perfume para los presentes o para algunos de los presentes es un olor desagradable, los indigna, lo rechazan. Y dice el pasaje en el versículo 4, ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por un salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres. Ellos se indignan y algunos intérpretes consideran que tanto esta expresión de indignación como las palabras de Jesús, miren, ¿saben? A mí me tendrán por un poco de tiempo, pero a los pobres los tendrán siempre. Es casi como una cosa irónica de Jesús para mostrarles la hipocresía. Mira, los pobres no lo han tenido solamente hoy día. Si quieren atender a los pobres, atiéndanlos en cualquier momento, cuando les plazca. Atiéndanlos con lo que es de su bolsillo, pero no esperen atenderlo con algo que no les pertenece, el perfume de esta mujer. Los van a tener siempre, atiéndanlos cuando quieran, dice Jesús, casi como irónicamente. Esta indignación tiene una respuesta por parte de Jesús. Jesús reacciona frente a la indignación de estos sentados a la mesa, pero también frente a la acción de esta mujer que ha hecho este acto de adoración y de honra a Jesús. Santiago Guijarro, un autor que muchos de ustedes han ido estudiando en la Academia Bíblica y los jóvenes adultos también han comenzado a estudiar uno de sus libros, hemos comenzado a reflexionar y a conversar en torno a una de sus obras. Santiago Guijarro escribe al respecto de este pasaje: la respuesta de Jesús a favor de ella, de la mujer, invita a profundizar en su sentido. Mientras es rechazado por otros, Jesús valida este acto. Entonces hay que escarbar un poco más por qué Jesús valida el acto de la mujer. Profundizar en su sentido y a descubrir la relación que establece entre dicho gesto y la propia muerte. De este modo, la acción ritual queda referida al cuerpo de Jesús. Él ocupa el centro de la interpretación simbólica. El rito que ha llevado a cabo la mujer se convierte así en un instrumento de reconocimiento y legitimación en su persona, en un signo formal de adhesión a él. Por un lado, tenemos la interpretación que nos da Marcos cuando él atribuye y dice que el gesto fue pronunciado en la cabeza. Con eso Marcos nos comunica que lo que se está produciendo allí es el reconocimiento de Jesús como el rey legítimo dado por Dios a este mundo. Luego, en la interpretación que da Jesús, tenemos otro ingrediente. Lo que ha ocurrido aquí, según las mismas palabras de Jesús, y eso es lo que hace que sea tan relevante poner atención en este acto de la mujer, y la razón por la cual es aprobado por Jesús, es porque hay una anticipación del ungimiento de su cuerpo antes de llegar a la tumba. Es un anuncio de la muerte de Jesús. Entonces Marcos, con su relato, esto de que es ungido en la cabeza, esta incorporación de la interpretación que Jesús hace, nos da un panorama más completo acerca de lo que ha ocurrido aquí. Esta mujer ha derramado perfume costoso, carísimo, en la cabeza de Jesús, reconociendo que el que está sentado en la mesa, por muy humilde que se vea, por muy común que sean sus rasgos físicos, por muy sencilla y humilde que sea su vestimenta, ese que está allí, en este acto, la mujer está reconociendo, de acuerdo con Marcos y lo que Jesús está interpretando, es el rey
que ha venido a este mundo. Es el Mesías de Dios, pero que ha venido a morir. Esto es incomprendido por los seguidores de Jesús, por los que están a la mesa. Uno tiene que suponer que los que están ahí quieren seguir a Jesús, por algo están sentados a la mesa con Él. No se ve ningún rasgo de hostilidad hacia Él. Quieren seguirle, quieren escucharle. Los que se indignan con la escena quedan fuera del marco de esta comprensión de lo que es el mensaje del Evangelio y de la identidad verdadera del que está sentado con ellos en la mesa. Es decir, los discípulos no logran dar con la comprensión correcta de quién es Jesús. No así esta mujer, que en su acto reconoce que el que está ahí es el Rey, que ha venido a este mundo para morir en nuestro lugar. Con esto, el autor del Evangelio según San Marcos está diciéndole a las comunidades del primer siglo que ellos tienen que ser como esta mujer. Bien, no tomen el ejemplo de Pedro, no tomen el ejemplo, mucho menos de Judas, que al final del capítulo traiciona a Jesús. No tomen el ejemplo de estos seguidores que están sentados a la mesa y se indignan con esto. Sigan el ejemplo de esta mujer. Está diciéndole Marcos a sus destinatarios originales. Esto es seguir a Jesús de verdad. Y eso es lo que hemos ido descubriendo semana tras semana con estos otros 12 que aparecen como paralelos o de manera fugaz en el relato de Marcos, sin más mención de ellos que el episodio puntual. Ellos muchas veces nos han enseñado lo que es seguir a Jesús mucho mejor de lo que representan los otros 12. Hemos descubierto en estos otros 12, como en el caso de la mujer, verdaderas características de un discípulo. Y fíjese que mientras unos rechazan, se indignan, dice el pasaje al punto de dar la impresión de que son violentos con esta mujer en su trato. Ella recibe la aprobación por parte de Jesús. Ella está en lo correcto. Jesús merece un perfume de 1 año de trabajo y mucho más. Merece la vida siendo derramada como un perfume en adoración y en reconocimiento de que Él es el Rey y de que es el enviado, el Hijo de Dios, a morir por nosotros. Nuevamente citando a Santiago Guijarro, abro comillas, quienes anuncian la buena noticia deberán tener siempre presente el significado de su gesto, el gesto de la mujer. Este, en efecto, se refiere a lo que se debe predicar acerca de Jesús. ¿Qué cosa? Él es el Mesías, pero no en un sentido triunfante, sino en relación con el sufrimiento y su muerte. Tal es la memoria de Jesús que debe ser mantenida y predicada como buena noticia. Este es el mensaje. En este acto simbólico, tanto el autor del Evangelio, con sus descripciones y con las palabras que toma de Jesús, nos muestra que lo que está haciendo acá la mujer es una declaración del Evangelio. Da honra, da honor a aquel que es Rey designado por Dios y que ha venido a morir por todos nosotros. Y no solamente hace el gesto, sino que Jesús dice que cuando se predique este Evangelio en todo el mundo, el nombre de esta mujer va a ser recordado. En este momento Jesús aprueba, aplaude, alaba a la mujer por su acto, por lo que ella confiesa al derramar ese perfume. Por eso he titulado esta predicación Los otros 12, entre la indignación y la aprobación. Esta mujer que en algún momento, antes de derramar el perfume en la cabeza de Jesús, esta mujer que en algún momento reconoce que Jesús es el Mesías, reconoce que es el Rey y de alguna manera anticipa su muerte, tiene la suficiente valentía, fíjese bien, el coraje para irrumpir en una que no es su casa, atrevidamente. No estamos diciendo que hay que hacer eso, pero atrevidamente irrumpe en un espacio que no le pertenece para dar reconocimiento a Jesús como Rey y anticipar su obra en la cruz.
A pesar del rechazo de estos otros, a pesar de la indignación, a pesar de la violencia que probablemente se genera en contra de ella por este acto que no es comprendido. Queridos, en esto hay un llamado para nosotros a unirnos al testimonio de esta mujer, no importando que aquellos que nos rodean se indignen, reaccionen de mala manera o se indignen o sean violentos. No somos llamados a callar este mensaje, somos llamados a vivirlo y a proclamarlo, por otro lado, con sabiduría, con prudencia. Probablemente vamos a ser más prudentes que esta mujer tan valiente, no vamos a entrar en las casas de la gente en actos de este tipo. Pero la pregunta es, queridos, si somos verdaderos discípulos o si la mujer nos está mostrando lo que significa ser discípulos, discípulas. Dar testimonio acerca de este que es Rey, que es Señor, que ha muerto por nosotros. ¿De qué manera hoy día nosotros estamos como discípulos, seguidores de Jesús, haciendo lo mismo que esta mujer hizo? No en el templo, en contextos de la vida cotidiana. Sabiendo, queridos, queridas, que este mensaje va a generar oposición, sabiendo que este mensaje del Rey venido a este mundo, el único Rey, el único que merece adoración, el único al que tenemos que rendir nuestra vida, el único que ha muerto, el único camino al Padre, va a generar rechazo y desaprobación de algunos. A esta mujer nada le importó. Lo único que para ella fue importante, y uno puede ver en el pasaje, y lo único que debería ser importante para nosotros, es que Jesús se complace cuando uno de sus discípulos o discípulas da testimonio acerca de que Él es Rey y que Él ha venido a morir por nuestros pecados. No tenemos que buscar ni esperar que por proclamar el Evangelio del Rey que ha venido a morir por nuestros pecados, el mundo nos aplauda, la gente nos dé palmadas en la espalda, nos recibamos honor, recibamos gloria por esto que predicamos. Todo lo contrario, lo que se espera y se ve en evidencia en esta escena es que siempre habrá rechazo, indignación, oposición en los contextos donde anunciamos el Evangelio. Pero la única aprobación que debemos buscar, lo único que debemos mirar, el único aplauso que deberíamos esperar es el de Jesús. Jesús se complace cuando sus seguidores viven este tipo de vida. No sé si les conté, pero a los jóvenes sí les conté. Hay un grupo de investigación, el grupo Barna en Estados Unidos. Ellos han descubierto en sus investigaciones que los jóvenes, los millennials de nuestra época, tienen una forma muy particular de compartir el Evangelio. Ellos dicen compartir el Evangelio con sus actos, con sus acciones. Ellos comparten el Evangelio siendo buenos trabajadores, un buen trato con el jefe, siendo colaboradores con el resto del equipo, siendo empáticos, siendo responsables. Así muestran a Jesús. Entonces, la reflexión de estos investigadores es: ¿y dónde queda el testimonio verbal, la proclamación verbal del Evangelio? Porque perfectamente esas buenas acciones pueden atribuírsele a una persona que es altruista, buena persona, que tiene altos estándares en sus valores, a esa persona. Los jóvenes millennials responden, según esta investigación, que esta es la forma que han adoptado de testificar para que no se les considere, al verbalizar el mensaje del Evangelio, violentos. Porque saben que la sociedad es intolerante frente al mensaje de Jesús. Entonces, para no ser considerados gente que atropella con su mensaje, que impone un mensaje, para no generar escándalo en los demás, entonces la forma, el mecanismo de dar testimonio entonces es con las acciones. Bueno, la reflexión continúa del grupo Barna y apela precisamente a Jesús, quien habló del Evangelio, lo verbalizó y por otro lado tuvo acciones concretas. Queridos, la indignación de la gente que no conoce a Jesús, el eventual rechazo que podemos recibir por parte de la gente que no conoce a Jesús, no debe ser un impedimento para hablar de Jesús,
para testificar de que Él es el Rey, el único Rey en nuestra vida, el único que merece honra, gloria, el único a quien me debo, pero a la vez este Rey murió por mí en la cruz. El mensaje o el pasaje nos habla acerca de esta mujer que se atrevió a declarar de esta manera tan maravillosa, tan simbólica, decimos, que Jesús es Rey, pero que ha venido a morir a este mundo. Recibió rechazo, por un lado, pero ¿qué más da? Recibió, por otro lado, la aprobación de Jesús. Jesús complacido con una mujer que había entendido lo que significaba, quién era Él, cuál era su misión y lo que significaba identificarse con Él, proclamar el mensaje. Este acto de la mujer se vincula en el relato de la predicación del Evangelio con esto de que siempre será recordada en todo lugar donde se predique el Evangelio. Marcos ha ido señalando poco a poco la identidad de Jesús. Y fíjese que cuando uno ve desde el capítulo 1, el versículo 1, ya nos dice que este es el Mesías. Constantemente los discípulos tropiezan con la idea de Mesías. No lo comprenden. Pedro, aunque declara que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en el capítulo 9, todavía no entiende que este Mesías es un Mesías que va a sufrir y va a morir. Todo ese nudo del relato, ese drama del relato se va a dilucidar en los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, hacia el final del libro. Esta mujer adelanta, condensa de una manera simbólica maravillosa lo que es el mensaje del Evangelio. Y vuelvo a decir, derramar este perfume para Jesús fue un olor fragante, como dicen algunas canciones. Pero este aroma para otros fue un aroma que produjo rechazo, indignación. ¿A quién vamos a agradar nosotros, queridos y queridas? ¿A quién vamos a agradar? ¿Vamos a guardar silencio para no recibir la indignación, el rechazo, el menosprecio de la gente? ¿Vamos a tratar de tener un evangelio medio diluido, medio aguado, de tal manera que no produzca en la gente ningún tipo de rechazo? Queridos, predicar el Evangelio, anunciar este Evangelio del Rey que ha venido a este mundo, el único Rey, el Mesías de Dios, que ha muerto en una cruz, va a producir rechazo en la universidad, en el colegio, en la familia, en los entornos laborales donde nosotros estemos dispuestos y dispuestas a anunciar este mensaje, pero este mensaje. Pero fíjese quién aplaude esto cuando usted lo hace. Mientras recibe la indignación y es reprobado, rechazado por algunos, fíjese quién aplaude desde el cielo, diríamos. Quién se goza, quién se alegra. Aquí hay una discípula que entendió realmente quién soy, a qué vine, y se identifica plenamente con mi vida, mi misión, y la comunica. Jesús. Ese es el único aplauso, queridos, que debemos buscar. Al único que debemos complacer comunicando el Evangelio verbalmente y con nuestras acciones es a Jesús, no a la gente. La gente debemos esperar de algunos, el pasaje dice algunos y la experiencia es lo que ocurre, debemos esperar de algunos rechazo, de otros indiferencia, de otros burla. Pero no todos responderán de manera positiva al mensaje del Evangelio. Aún así, hay que anunciar este mensaje. Hemos dicho que Marcos, como evangelio, el primer evangelio escrito, es posterior a varias de las cartas de Pablo. Así es que el pensamiento paulino está impregnado de alguna manera en el relato de Marcos. Pablo, por un lado, en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, dice y escribe lo siguiente: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En cuanto a mí, jamás se me ocurra tener gloria, aplauso, reconocimiento, que no sea en otra cosa que en la cruz de Cristo. No puedo jactarme de otra cosa.
No puedo inventar otro evangelio, porque este es el evangelio, el del Mesías muerto en la cruz. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 dice, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los no judíos. Queridos, para ir concluyendo el día de hoy, somos llamados a ser discípulos y discípulas que anuncian el mensaje, y esa vivencia de ser discípulo va a estar siempre en la tensión entre la indignación de algunos, pero por otro lado la aprobación de Dios, de Jesús. Siempre la comunicación del Evangelio y la predicación de este Evangelio, no un Evangelio adulterado, no un Evangelio edulcorado, maquillado con riquezas, ni prosperidad, ni este Evangelio del Mesías sufriente, siempre lo viviremos en la tensión del rechazo de unos, pero ¿qué importa? La aprobación de Jesús, la sonrisa, el aplauso en el cielo de aquel de quien estamos hablando. Ese por fin entendió, diría Jesús, se identifica conmigo, habla de mí. ¿Qué importa lo que la gente piense? ¿Qué importa lo que la gente diga? Con esto no quiero decir que seamos avasalladores, que impongamos a fuerza de biblazos, siempre con sabiduría y prudencia, pero no callando aquello que se nos ha entregado y no callando, fíjese, acerca de la persona con quien decimos habernos identificado, el Rey que murió en la cruz. Este acto en una casa, entonces, para ir concluyendo, no por parte de una profeta o de un profeta, habla de que el reconocimiento de este evangelio, del Rey que ha muerto en la cruz, no se circunscribe a nuestras canciones en el templo. Por ejemplo, esto lo vivimos en la vida cotidiana, en la casa, en el trabajo. ¿Cuántas formas diferentes podemos encontrar de derramar este perfume en reconocimiento de Jesús como Dios en los lugares donde nos desarrollamos y vivimos diariamente? Pueden haber infinidad de maneras. Cada uno sabrá cómo honrar a Dios, a Jesucristo como Rey, nuestro Señor que ha muerto por nosotros en los lugares donde estamos. Pero debemos hacerlo. Somos llamados a hacerlo. No podemos esperar gloria entonces y reconocimiento, aplauso de las personas. Siempre estaremos en esa tensión. El único aplauso, la única alegría que podemos esperar es la de Cristo, la de Jesús, cuando nos identificamos con Él, nos identificamos con Él y hablamos acerca de Él, de quién Él es para nosotros, para nosotras. Queridos y queridas, para ir finalizando, la mujer hoy día nos muestra un aspecto que probablemente no nos ha mostrado Pedro, ni Andrés, mucho menos Judas, pero lo muestra una mujer anónima. Y que Marcos la rescata precisamente por eso, porque algo quiere ofrecer, algo quiere mostrar acerca de lo que significa ser discípulos. Ser discípulos va más allá de adherir con las enseñanzas de Jesús. Ser discípulo tiene que ver con dar testimonio acerca de este mensaje y vivir constantemente, estar dispuestos a enfrentar que comunicar este mensaje significará vivir en la tensión permanente del rechazo de unos, pero queridos, vayámonos con esto, la aprobación, el aplauso, el gozo, la complacencia de Jesús. Porque ahí hay un hijo, una hija que se está identificando conmigo, que no se avergüenza de mí y que anuncia con todas sus letras, como dice el pasaje, que yo soy su Rey y que morí por Él en la cruz. Vamos a orar al Señor. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Señor, cada vez que nos acercamos a tu palabra, cada domingo que nos acercamos a la reflexión desde el Evangelio según San Marcos, vamos reconociendo características particulares de lo que es ser un discípulo, Señor. Y gracias porque lo muestras con personas en el Evangelio según San Marcos sin nombre, porque allí puede estar nuestro nombre, Señor. Ayúdanos a ser como esta mujer. Ayúdanos a reconocer no solamente de manera intelectual que tú eres el Rey,
Señor de nuestras vidas, que tú eres aquel enviado a morir por nosotros en la cruz, sino que nuestra propia vida se convierta en un perfume que anuncie esto a los demás. Que nuestras acciones, nuestras obras, nuestra forma de vivir, pero también nuestras palabras den testimonio de este Evangelio, Señor. Ayúdanos a resistir. Ayúdanos, Señor, a resistir, a tener la valentía, Señor, la fe en ti, para anunciar un mensaje hoy día, tal cual como en esa época, rechazado por algunos, que causa indignación, que causa enojo, que causa molestias o indiferencia. Ayúdanos a anunciar este mensaje como discípulos que somos. Que, Señor, esta misma actitud que Marcos, al plasmar el relato, al dejarlo registrado en el Evangelio, busca transmitir a la comunidad del primer siglo, sea también para nosotros una de las marcas distintivas de alguien que se reconoce como discípulo de Jesús. Señor, ayúdanos a no callar. Ayúdanos con prudencia, con sabiduría, a anunciar este mensaje, a derramar perfume agradable para ti. Señor, de tantas maneras diversas que podemos hacerlo en tantos contextos diferentes, Señor. Ayúdanos a ser discípulos que sepan vivir en esta tensión de, mientras anunciamos y vivimos el Evangelio, Señor, recibir rechazo, pero saber que recibimos tu aprobación, tu aplauso, Señor, y que te complaces con que nos identifiquemos con seguidores tuyos, Señor, el Rey que vino a morir por nosotros en la cruz. Gracias te damos, Padre, que tu Santo Espíritu añada mayor comprensión de todo lo que nos has hablado hoy día en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.